Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. Pues en principio vamos bien. Mm, Nada particular que reseñar. ¿Mm? Vale, si tú lo dices, todo Sí, dentro de lo que cabe, pues pues, normal, bien, bien. Eh, tienes Al claro. margen de cosas que van muy mal, pero bueno. Bueno, tienes cara de ser fiable, de momento, ya veremos dentro de un rato. Ahora, vamos a contar cosas de la actualidad, de lo que tú llamas actualidad, no sé cómo me has dicho, em, Hay una actualidad, digamos, muy inmediata que es el tema inmediata. de las Naciones Unidas, ¿no? La conferencia, porque la cosa está caliente en estos momentos y una situación delicada. Hay un tema que es de actualidad también, muy actualidad coyuntural, que es lo que ha pasado con las pulseras, ¿no? Sí, eh, que controlan la situación de las personas, los hombres, claro, que están ya metidos en procesos de vigilancia por sus maltratos, ¿no? Y luego hay una cosa de repasar, porque como uno tiene sus creencias, que son las reflexiones más bien de tipo filosófico e ideológico, pues una reflexión insistiendo en aspectos que para mí son cruciales, en poder definirte como una persona que estás vinculada al anarquismo, ¿no? bien, pues desde tu postura de doctor en filosofía, profesor de filosofía y todas esas cosas. Bueno, y militante más o menos discreto desde 1982, una cosa así, o sea, que tampoco está mal, ¿eh? Sí, es un rojo peligroso, vamos. No, peligroso nunca he sido. No, ficha mía han tenido, pero es que yo creo que les gustaba fichar a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues vamos allá. De la ONU y de Palestina, que se puede decir que no hayan dicho los medios, que no estemos casi oyendo, pero quizás alguna reflexión. Porque, Sí, claro, va más en camino de la reflexión, ¿no? Es decir, la llegada de esta reunión mundial de las Naciones Unidas, ¿no? De la Asamblea General de Alto Nivel, que se llama, que va a tratar muchas cosas muy importantes, no solamente, es decir, muchas cosas. Empieza por el 80 aniversario, que no es poco, el momento también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sigue siendo un problema de tres pares, y quizá el que tiene en estos momentos posiblemente más atractivo es mediático, es la conferencia sobre Palestina, ¿no? mm, Y la solución biestatal. Eh, un asunto que, claro, supongo a todos nos tiene asombrados, ¿no? Cómo se puede llegar a una perversión como la que está cometiendo el gobierno de Israel, pero no solamente el gobierno, ¿eh? Es decir, hay más apoyo del que parece dentro de Israel, ¿no? No todo el mundo, obviamente. Sigue existiendo las protestas de las familias, pero yo creo que ya dan por perdidos a sus hijos, o hijos, maridos, lo que sea, ¿no? Porque obviamente si están allí y están como está, y se está muriendo la gente de hambre, pues no sé, no sé, bueno, es igual. Entonces, en cualquier caso, hay una buena noticia, yo creo que es una buena noticia dentro del descalabro colectivo, y es que efectivamente se ha disparado de pronto el reconocimiento del Estado palestino. mm, Es llamativo porque realmente esto está reconocido desde hace mucho tiempo. O sea, hubo sí, ya un momento en que se decidió, pero ya no recuerdo la fecha exacta, pero estamos hablando de 1900, pues un poco después de esto, 50 o por algo, 55, cuando empezó la colonización, la llegada de los judíos a Palestina. Ahí ya se planteó la necesidad de los dos estados, ¿no? Un territorio compartido por dos estados, porque nadie se atrevió, lo único que hubiera sido coherente. Y claro, nadie se atrevió por lo difícil que era. O sea, un nuevo país, eh, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, era imprescindible que fuera un país que cumpliera requisitos de lo que entendemos por democracias liberales o democracias realmente existentes en el mundo actual, ¿no? Que no eran las democracias populares, que se vio que con la caída, bueno, estaba claro antes, pero la caída del muro dejó ya clarísimo que Rusia no tiene nada de democracia, ¿eh?
ni siquiera de democracia popular, pero que eran, y una característica de las democracias liberales, muy importante, ha sido siempre, ¿cómo te diría yo? Bueno, la neutralidad religiosa. Sí. La neutralidad religiosa. ¿En qué sentido lo dices? ¿En que es un Pues que estado? no hay una religión que tenga ningún privilegio. O Y sea, en este caso es un. no es confesional, ningún estado confesional. Y el Estado de Israel lo es descaradamente, ¿no? Claro, no, no. Es decisivo porque se proclama como un estado judío. Sí. Y los judíos no es tanto una etnia, que también lo es, pero una etnia dentro de los semitas. Y como bien sabes, los palestinos también son semitas. Semitas, sí. Que los semitas eran los que estaban por allí. Sí. Y claro, que era una zona de mucho tránsito, desde tiempos inmemoriales, pues entonces ahí era un follón permanente. Pero había una etnia dominante que eran los semitas y los judíos pertenecían a los semitas, lo que de En pronto aquellos sus tiempos, hijos porque eran, ahora los componentes del Estado de Israel, mucha de la gente que forma parte o son israelitas, no son de origen semita, dada la emigración de muchos de ellos de claro, otros. eso sería el tema de la permanencia de un pueblo con unos rasgos genéticos compartidos, en el que, como bien sabes, lo importante en la familia judía es la mujer, que es Mm. la que garantiza la transmisión ¿m? Más que Sí, el hombre. Y sí. entonces sí hay una cierta entidad biológica, podríamos decirlo. Hablar de razas tiene mala prensa en este momento, ¿no? Las razas, porque encima, pero vamos, se habla de razas toda la vida, pero se habla más bien de pueblos, ¿no? Y genéticamente sí que hay un parecido y sí que hay una unidad, que luego se les haya añadido más gente, pero yo creo que los judíos siempre han cuidado mucho lo de la cuestión genética, la cuestión de pertenencia y el hilo genealógico de quienes se declaran judíos, ¿no? Incluso hay ciertos rasgos que podría uno decir que tienen parecido. Yo creo que sí. No me atrevería, obviamente, supongo que habrá habido cruces en su momento, que habrá habido, pues son muchos años. Los judíos como pueblo independiente llevan 3000 años, como pueblo definido. Entonces, Mm. cuando ahora se van a Egipto, luego vuelven, ya es un pueblo definido, débil porque no tiene sitio fijo, va deambulando y ya se instala por fin. Y se instala, por cierto, eh, a- ganando la guerra a los pueblos, eran los filisteos y otros pueblos que había en la zona, ¿no? Que eran más o menos como ellos, de eso, los semitas. Entonces, quiere decir que habrá algunos judíos que no que desde luego que no han nacido. Que no han nacido allí ni que tienen. Las comunidades judías, por ejemplo, una muy significativa, porque ahí explica por qué hay bastante apoyo a Israel desde los países de América del Sur, eran los argentinos, donde había una colonia judía muy importante. Y entonces los judíos que se trasladaron cuando fue el golpe de Videla, los judíos huyeron, ¿eh? Además, hubo un atentado contra la embajada muy fuerte y entonces salieron y según llegaban, se bajaban del avión en Israel, ya tenían nacionalidad judía. En cuanto enseñaban su pasaporte, la madre tal, los apellidos, la tenían, ¿no? Entonces, lo suyo hubiera sido que no hubiera un Estado judío, pero claro, un Estado religioso, con una confesionalidad religiosa, ¿eh? Porque entonces la lías. De hecho, en Europa tenemos una experiencia nefasta de una guerra de 30 años. Una guerra de 30 años en la que se disputaban la división de los cristianos de la época entre los reformadores o protestantes y los católicos, ¿verdad? Pues terminó provocando unas guerras y
había países en que predominaban los protestantes y otros países en los que predominaban los católicos, ¿no? Y esa guerra fue muy cruel, sobre todo en el centro de Europa. mm, Vamos, a la parte de Alemania, a la parte de Suiza, en la parte, pero muy dura, ¿eh? De muertes en condiciones y de sí, batallas tremendas. Y al final lo que optaron es una solución eh, intermedia, que fue una frase famosa, cuyo regis eius religio. Es decir, el rey ¿eh? eh, tiene la religión del pueblo y el pueblo del rey. Y entonces eso da la unidad de una nación. Y eso permite echar a gente de unos lados, mandarlos para otros y tal, ¿no? Y aquella frase famosa del Enrique IV, me parece que era de Francia, en París bien vale una misa, ¿no? Si tengo que hacerme protestante para quedarme con París o católico, yo me hago. Y tampoco pasa nada. ¿Eh? Pero eso logró frenar una guerra de 30 años que murió muchísima gente. Muy brutal. Y que estaba en esos enfrentamientos. Y, como bien sabes, un hallazgo importante de las democracias liberales que surgen en 1800, en torno a eso, con Estados Unidos por un lado, que también es un país que se hace con muchos que huyen de Inglaterra porque su religión no está bien vista, y de Irlanda, ¿eh? Y se van allí. Y entonces allí montan una cierta libertad religiosa. Pero vamos, son muy más religiosos que cualquier otro país, en cierto sentido. Entonces, de alguna manera, eso se hizo, es decir, y aquí en España lo tenemos claro, ¿no? Es decir, hay un momento por fin en que cuando muere Franco y se instaura ya la democracia, eh, una nueva democracia, ya se dice claramente que no hay religión. No es un país que tenga una religión oficial. Y aunque no la tenga oficial, casi, eh, claro, porque es mayoritaria socialmente y tiene sus grupos de presión, pero no es oficial. Y de hecho, obviamente, si fuera católica oficialmente, por ejemplo, lo de la unión entre homosexuales y el aborto y la eutanasia, no estaría legislados. Por esos tres está temas claro. España se define como aconfesional, a no confesionar. ¿Eh? aconfesional, no como laica, ni... Claro, tampoco salió gratis, porque obviamente en Francia cuando se hizo la confesional, la Vendée y los guillotinamientos de los católicos fue fino, ¿eh? O sea que ahí hubo matanzas muy, muy bonitas, ¿eh? Pero en otros países no hubo esas matanzas por motivos religiosos, ¿no? Afortunadamente. Y eso es la cuestión. Entonces, un Estado actual no puede decir que es una democracia judía, porque no tiene sentido. El tema de la relación entre religión y democracia es complicado. No voy a discutirlo aquí ahora, pero lo que sí está claro es que no se admite ya ningún país que tenga una religión que tenga privilegios. bueno, existe el Estado Islámico de Sí, Irán, claro, por esos no ejemplo. son, no son reconocidos como democracias. Sí, vale. Reconocidos. Te vas a los índices de democracia y no son. Desde luego, como democracia, si yo comparo el Israel de los judíos, con Irán, creo que ganan los de Israel, ¿eh? Los de Irán son la pera. No te digo los de Afganistán. Sí. O sea, que por ahí hay unos países que son antidemocráticos, con la mujer subordinada, en situaciones muy perversas, ¿no? Entonces, como digo, lo justo en una gente que viene de Occidente y que son de cultura occidental, han vivido por Europa, claro que muy marginados y muy machacados, ¿no? Pero muy machacados. Freud no fue médico porque era judío y no le dejaban y se hizo No, no he psicólogo. entendido eso. A ver. Que Freud, Hoy, Freud. el famoso Freud del psicoanálisis, Freud, no había oído Freud, sí. perdón, ese quería ser médico, pero un judío no podía ser médico en Viena en aquella época. Joder. Así de sencillo. Mm, Y estoy hablando de 1800 y pico, pero muy pico, porque Freud llega al siglo XX también, ¿no? Es decir, entonces quiero decirte que, claro, no. Eh, entonces, viniendo de ahí, de alguna manera, sí tendrían que haber hecho un país,
en el cual convivieran los semitas. Los semitas. Es Sí, decir, sí, toda la gente la que... gente que vivía allí. Ujú. Y que hubiera habido, pero claro, es pedir un nivel de comportamiento que es muy difícil conseguir, sobre todo cuando te aparecen unas personas de bloque en bloque y muchas, ¿eh? Y además empiezan dando caña. Entonces, el hecho, ya que hemos entrado en esto, de los dos estados, ¿a ti te parece posible, viable y que tiene sentido, tal como están las cosas, para compartir un territorio en estas condiciones aquí y ahora? Es Yo decir, creo que no, o sea, creo que es muy difícil que repartan un territorio. Se han hecho demasiado daño durante, desde que llegaron 40 años, 50 casi ya, se ha hecho demasiado daño unos a otros como para pedir de pronto que convivan juntos en un parlamento, ¿no? Es muy pero, difícil. pero ya no digo en un parlamento único, sino dos estados diferentes con No, dos fronteras. estados diferentes, esto sería, pero sería para mí sería una solución transitoria. Es decir, para en su momento poder llegar a una situación en la que eso no fuera un problema, la adscripción judía. Porque tampoco hay tanto espacio, tampoco, me explico, hay mucho territorio que no es muy habitable. Eso sería, pero en este momento no está por la labor. Los judíos el lado judío, sobre todo la extrema derecha judía y los fundamentalistas, han ganado la partida, echaron al presidente anterior y directamente se lanzaron a lo que se han lanzado. O sea, lo tienen claro. En este momento, si tú miras el mapa de Cisjordania, Sí, eso ya no es un estado, porque es sí, que está convertido en trocitos. sí, sí, Y trocitos por los cuales, por cierto, los israelíes pueden ir de un lado para otro con toda facilidad, incluso atravesar zonas de palestinos, pero los palestinos no, ¿eh? No pueden, no tienen esa movilidad. sí. Entonces, eso sería la solución. Esperamos, de nuevo en estos momentos dos estados. ¿Qué tiene de novedoso importantísimo esta Asamblea de las Naciones Unidas? Que por fin 150 y tantos países, que ya es casi la totalidad, no sé cuántos hay en estos momentos, han reconocido a Palestina como un Estado, ¿no? Que era lo que estaba admitido desde el principio. Y eso, en este caso concreto, sin duda alguna, eh, claro, la causa fundamental es que la gente sigue viendo las burradas que hacen, ¿no? Mm. Entonces, obviamente dicen, no puede ser. Es decir, si los palestinos se quedan dentro de un Estado de Israel, que es lo que está intentando Netanyahu, bueno, los van a echar al mar. O les van a dejar vivir en reductos aislados, como están en Cisjordania, pero permanentemente machacados. Y desde luego con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría. Unos podrían tener casas compradas, otros no. ¿Eh? Unos tendrían que hacer el servicio militar, otros no lo podrían hacer. No van a dar instrucción militar a los palestinos, ¿verdad? No tendría sentido. Entonces quiere decirse que en estos momentos eso es. Y eso sí que es cierto que ocasionalmente, desde luego, lo ha propiciado la ocasión, el que ha roto, bueno, los que han roto el equilibrio este silencioso de no se toca lo del pueblo judío, lo del pueblo del Estado, de los dos estados, ha sido nuestro presidente, ¿no? El presidente de nuestro país. Mío no es, bueno, también es mío porque me toca. Pero el presidente que es Pedro Sánchez, ¿no? Porque ha sido el primero. Bueno, ha sido el primero en esta etapa, porque Esta etapa, pero muy poquitos, ¿eh? antes había 130 países que ya reconocían el Estado de Claro. Palestina. Pero Es el decir, bloque este que, europeo, Pedro Sánchez se puede presumir de que en esta etapa más reciente ha sido uno de los primeros en reconocer al Estado de Palestina. claro, Pero ya que ha reservado a los del bloque occidental. Vale, eso A es. esto me refiero, perdón. Y a Europa y a determinados países que tienen una importancia política superior, entre comillas,
a otros países, pero ya recordemos que había 130 y Sí, sí, claro, claro. que ya reconocían El mundo, al a este. veces, claro, yo estaba diciendo desde la perspectiva No, no, europea. no, tienes razón, pero mucha gente es que se piensa que Pedro Sánchez ha sido el primero o de los primeros, no. Pedro Sánchez, muy bien, enhorabuena, de los países importantes de la Europa Occidental que O en hay, este caso de la Unión Europea en concreto. de la Unión Europea, haya tirado de ellos, bueno, se lo puede apropiar, pero ser el primero en reconocer al Estado palestino, eso, pues No, no. no, 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 eso es correcto lo que dice. Y ahora ya te digo, veremos lo que pasa ahí, porque no es, sigue siendo una situación. Trump está muy cabreado, ¿eh? ¿Eh? Que el señor Trump, en su discurso en Naciones Unidas, ha dicho que eso es premiar a los terroristas de Hamas y que bla, 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 y que no lo va a Lo tolerar. ha dicho mi presidenta de la comunidad, Mm, lo mismito. ¿Mm? Pero es que en medio broma, medio en serio, descelebrados por el mundo hay varios. O sea, vamos, entiéndeme. Que diga lo que dice mi presidenta, bueno, o sea, como dice burradas, pero es que el Trump dice burradas. Eh, por cierto, yo estoy parcialmente satisfecho de que está fracasando, ¿eh? ujú, ujú. Bien, pues si no quieres comentar No, nada ya más, era esa cuestión nada más. sí, Recordarlo, porque la información, recordarlo permanentemente porque hay que insistir porque lo de sigue siendo una vergüenza, claro. sí, intolerable. Bueno, ¿y lo de las pulseras, qué te parece? ¿Una Las anécdota, algo pulseras, bueno, importante, bueno, grave? no, lo que yo he entendido por ahí es que, bueno, es un artilugio y ya se han producido una serie de fallos. No sé exactamente, no se aclaran todavía de la causa real, porque lo están discutiendo, pero en principio los problemas han procedido de cosas, hay diferentes informes, parece que ha habido algo que ha fallado, ¿no? Y que entonces eso que ha fallado ha impedido que se avisara adecuadamente eh, que el marido, vamos, el agresor, claro, está para marcar la distancia, está un seguimiento que la policía la oficina que registra estas cuestiones puede ver en cualquier momento dónde se encuentra, y entonces, obviamente, en cuanto salta la luz y la alarma, pues acuden y evitan. Parece que funcionaba más o menos bien, pero parece que ahora no funciona del todo bien. Que se han... Dicen que ha sido al cambiar de servidor y Sí, un nuevo contratista, es decir, ganar el concurso a otra empresa, cambiar de servidores han perdido datos y calidad de los mismos. Y además, algunos también dicen algunos informes que la calidad, digamos, del hardware, es decir, de los aparatos, de las propias pulseras, no era de la mejor. Es decir, que eran pulseras flojitas, no con la suficiente calidad técnica para funcionar bien. Dicen, ¿eh? sí, Eh, eso es lo que parece, ¿no? Y la intervención de una empresa, Aliprex, y la compra a una empresa u otra, eso parece al final que ha sido eso, ¿no? Y que es el momento en que empiezan los fallos. Y que los primeros meses del 2024 ya hubo un vacío de información. Entonces, que ha habido, que a veces las alertas fallan en ocasiones, que no siempre comunica a tiempo. O sea, parece que no está funcionando bien por motivos que no acaban de controlar y que no acaban de arreglar, ¿no? Dicen que ahora ya que son estos bueno, empiezan ya las discusiones por las dos partes, ¿no? El Ministerio de Igualdad dice que no, que lo que dice Carmona no es cierto, que los dispositivos actuales son más modernos, que el sistema funciona con absoluta normalidad, que el problema ha sido muy puntual, ha sido un momento muy concreto, y que los aparatos son propiedad del Ministerio y que el renting contratado en estos momentos, pues que es mejor que el que había anteriormente. Estas son declaraciones, claro, ¿no? Eh, Según el Confidencial, en agosto del 24 había 5.000 dispositivos activos, ¿no? Y la cifra había ido cayendo, dicen ellos,
por qué los jueces habían dejado de considerarlos fiables. ¿Eh? Sobre todo Fiables a los aparatos. sobre todo para mitad. Claro, si detectaban que una persona que había sido condenado al alejamiento estaba incumpliendo la orden de alejamiento y el dato que se daba para demostrar que lo incumplía era un sistema del que no se fiaban, ¿me explico? Mm, Si hay que condenar, pues oiga, no sé, no lo veo claro que con estos datos que usted me proporciona yo pueda condenarlo. En ello están, en ello están. Desde mi punto de vista, yo supongo que lo suyo parece ser que el sistema funcionaba, parece ser, por los, he estado viendo varias estadísticas, parece ser que efectivamente en los últimos, desde 2010, por ejemplo, hasta ahora, algunas de las que he visto, la violencia contra la mujer está bajando y el número de asesinatos está bajando, no una barbaridad, porque luego además, eh, es que claro, que muera asesinada una ya te parece mal, ¿no? O sea, no, pero claro, que vaya bajando el número de mujeres que padecen el acoso, pues entonces eso creo que es una cosa de la que todos los que tenemos que ver con esto, que digamos, pues nos parece bien, ¿no? Así que vaya disminuyendo las cifras correspondientes y, claro, llegará un momento en que ya no haya manera de disminuir las cifras correspondientes, pues, y que entonces, bueno, pues no sé, es decir, que igual que nunca acabas con el número de asesinatos, siempre hay un resto de asesinatos. Y claro, y siempre cuando se dé un incremento, pues obviamente inmediatamente hay que tomar, sonar las alarmas y obviamente empezar a hacer algo para evitarlo, ¿no? Esa es la situación ahora. Y claro, como estamos en un momento en que aquí discutir para realmente buscar cuál es el problema, cuál sería la solución y arreglarlo como es un asunto que se decide en el Parlamento y tal, pues dado que el nivel de discusión, deliberación racional, política sensata está por los suelos, ¿no? Está absolutamente por los suelos, o sea, no existe ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado, no existe un clima de poder discutir de nada. Inmediatamente saltan a insultar al correspondiente, al que toque, ¿no? Y al perro Sánchez o a quien corresponda. Pues vamos, supongo que lo irán solucionando y la pelea contra la discriminación de la mujer, la verdad es que ha mejorado eh, en mi vida, en mi vida personal, ¿no? De cuando yo me casé, pongamos por caso hasta ahora, pues la situación jurídica de la mujer ha cambiado sustancialmente y se ha igualado. Y luego la situación, la discriminación de tipo social, esa se va retocando poco a poco. Es decir, todavía sigue habiendo, evidentemente, una situación en que la presencia de la mujer en algunos actos, eh, en algunas partes de la sociedad que son muy importantes, es menor. Es decir, hay menos mujeres ocupando altos cargos en empresas de alto nivel que hombres. Es lo que hay. Sigue habiendo. Y sigue habiendo una cierta discriminación en muchos niveles de la sociedad. eh, no sé si recuperando, no lo sé, pero no está lograda del todo, ¿no? mm, Incluso yo pongo siempre el ejemplo en esa página Niña Ya, que hacemos un seminario permanente de 10 sesiones todos los años. En los 4 anteriores habíamos logrado mantener igualdad de hombres y mujeres en los ponentes. Este año no hemos podido, no hemos podido. Y lo hemos intentado por todos los medios. Pero no hemos tenido suerte y no hemos logrado encontrar 5 mujeres que quisieran participar. Y entonces hay 7 hombres y 3 mujeres. No es que me haya gustado. Inercias, dificultades, no lo sé. Es decir, que sigue habiendo restos de que los repartos de los papeles en la familia, pues sí, sigue habiendo. Es decir, y que en este momento parece ser, desgraciadamente, que sí está creciendo un cierto neomachismo o machismo en la población juvenil. Es decir, eso dicen las estadísticas. eso dicen las Cada vez estadísticas. los hombres
jóvenes son más machistas y también dice la misma estadística que las mujeres jóvenes son cada vez más feministas. Más feminista en sentido positivo o que asume o que se dejan o que siguen el juego a los varones. No, no, en el sentido positivo, es decir, que no que le siguen el juego a los Bueno, claro, varones porque machistas. hay una cuestión muy sencilla, desde luego, es decir, todo el mundo es consciente de que eso es un dato más general, de que la calidad de vida está disminuyendo y la desigualdad se está creciendo, sobre todo la desigualdad dentro de los países está creciendo y está perjudicando sobre todo a los jóvenes, esa Ujú, desigualdad. Y de alguna manera es muy fácil inmediatamente desviar y convencer a los jóvenes que las mujeres les están quitando puestos de trabajo y y los inmigrantes, ¿de acuerdo? ujú, Es una cosa que se vende con facilidad y ante la gente le presentas falsos enemigos y culpables y bueno, pues se lanzan a por ellos. Y no tiene nada que ver con ello, la miseria de los trabajos de mierda, la desigualdad cada vez más potente, si la desigualdad entre un CEO de una gran empresa actual, y bueno, ya si te pones Elon Musk, y de la gente, de los obreros de la construcción, pongamos por caso, es brutal, es brutal. Habría que casi retornar a épocas de las monarquías absolutas, de las noblezas superpoderosas, a esas épocas en que había, claro, no sé, los duques de Medinaceli o los duques de Alba, tenían unas fortunas desmesuradas, ¿no? ujú. La gente trabajaba en servicio, pero eso ahora casi está volviendo. Es decir, hay gente que tiene eso. El Elon Musk es uno de los candidatos claros para ser considerado una persona de las más ricas, ¿no? Que sobra el dinero por... Y claro, todo lo que tiene el rico de más, en plan exagerado, como decía alguien, que yo leí en su día, se lo está robando al pobre. Mm, cierto. Eso es una frase incendiaria, por cierto, es de un obispo del siglo IV, Don Ambrosio, o tercero. Lo decía clarito, clarito, clarito. Todo lo que tiene el rico de más se lo ha robado al pobre. Pero bueno, es un momento, una cosa que de alguna manera también podemos decir ahora. Es decir, un artículo que había leído pensando en esta sesión, La Tribuna, ¿no? eh, que es un periódico, no es un periódico, es una cosa de noticias, que yo sigo, la Nueva Tribuna, ¿no? Eh, sostiene esa idea, ¿no? Y me parecía muy interesante la idea de que lo que hace falta construir en la sociedad actual, que es una afirmación anarquista pura, ¿no? Del apoyo mutuo de Kropotkin y del Proudhon cuando decía la propiedad es un robo. ¿Te acuerdas, no? Sí, es un eslogan clásico casi. La propiedad es un robo. No, Mm. no, como San Ambrosio, mire, es que esto es un robo. Y entonces, claro, en este momento es claro lo que muchos filósofos y políticos de la teoría política lo están diciendo. En la tribuna recoge el artículo, lo recomiendo, está muy bien. Dice, hace falta construir una infraestructura cívica para una vida en común. Vale, pues de eso, antes de que empieces, vamos a prepararlo con música y va a ser la Perfecto. segunda o la última parte ya de Más eh, cortita, el programa de hoy. Así que aquí escuchamos música, ¿vale? me parece bien. Como os decíamos, seguimos en Radio Clara. El programa se llama Es lo que hay y con quien estamos hablando es con Félix García Morillón. Y ya os anunciaba de lo que íbamos ahora. Hay un artículo en un periódico digital que se llama Nova Tribuna, novatribuna.es, que le ha parecido interesante y a mí por lo que he leído también de entrada me ha parecido interesante. Hace falta construir una infraestructura cívica para una vida en común. Y dice la entradilla, la ideología neoliberal debilita el estado de bienestar, reduciendo impuestos y mercantilizando derechos
sociales. El autor es Cándido Marquesán Millán. Yo no lo conozco No, y yo tampoco. empieza diciendo que es una obviedad que para el mantenimiento de los servicios públicos, como pueden ser sanidad, educación, pensiones, etcétera, además de otros, se requieren ingresos fiscales. Bueno, pues sobre eso va la reflexión en esta última parte. Nos quedan como mucho 10 12 minutos, Félix, ¿Mm? así que tú mismo, dale. Es un tema que para mí es reiterativo porque me parece que está el núcleo del anarquismo está en esa cuestión, ¿no? Además ha coincidido porque hace un par de días una persona que es de mi familia, que me cae bien, es un profesional cualificado, me decía que se llama anarcocapitalista, ¿no? Anarcocapitalista. Sí, claro, de Milton Friedman y compañía, anarcocapitalista. Hay un libro por ahí, el anarcocapitalismo. ¿Eh? Bueno, Lo hay, o sea que, y nada más interesantes, ¿eh? Interesantes de leer. No, son más peligrosos que el dinero. Milton Friedman era uno de ellos, ¿no? sí. Escuela de Chicago. Es la idea básica de esta gente que la libertad es sagrada y yo no tengo por qué pagar a impuestos al Estado porque lo que he ganado lo he ganado yo. Y yo puedo gastarlo en lo que me salga de las narices. Como por ejemplo, puedo incluso gastármelo todo en obras sociales. Pero es mi dinero. Y mi dinero me lo he ganado yo. Y por lo tanto me pertenece. Entonces, ¿qué es lo que te dice el anarquismo? Cuidado, bajo, no, no. Es decir, el marxismo lo llamaba la extracción de plusvalía, ¿te acuerdas? Sí, No, no, el dinero no, 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 no sea usted tan simple. El problema es que cuando tú ves la cuenta de resultados de una empresa, tienes que tener en cuenta que cuando se distribuye, tienes que justificarme por qué el CEO, que es nombre ahora copiado del inglés, no me acuerdo cuáles son las siglas en inglés, pero es igual, el jefe, ¿no? El el jefe, jefe sí. puede ganar, pues, 10.000, no, y 100.000 veces más que que el trabajador de abajo. No me acuerdo, pues es una diferencia, se puede calcular. Si un trabajador, el salario bajo son 1.500 al mes, con 14 pagas, que sería, por lo tanto, 15.000, 18.000 euros al año, ¿no? Si Más o tú menos. Ahora no. vas y el otro está ganando 1 o 2 millones de euros, todo ese dinero sale de la empresa en la que están trabajando, ¿no? Yo no estaría dispuesto a admitir que hay podrías admitir ciertas diferencias salariales aplicando algunos baremos, peligrosidad del puesto de trabajo, rendimiento del puesto de trabajo, pero que pudiera, yo recuerdo una discusión que tuve de estas con 18 años, me parece, que, bueno, las diferencias que fueran de 12 veces más, 10 12 15 veces más, podrían ser admitidas, pero a partir de ahí incluso me lo decía una persona, no de izquierda, desde luego. Y decía, hombre, no, había un límite, había un límite. ¿Eh? No, no, aquí no hay un límite. Porque además, como yo decido, el CEO decide lo que cobro, pues claro, decido que mi mérito es ese, ¿no? Entonces, el problema de la cuestión, y claro, cuando pago al Estado, permanece en la sociedad una cierta conciencia en virtud de la cual el Estado me está robando. Me está quitando mi dinero y luego yo no voy a ver los beneficios de mi dinero. Claro, la gente cuando está más abajo de la escala social y la gente que va a la sanidad pública, que va a la escuela pública, ahora es decir, que logra viviendas, apoyos a la vivienda, ¿no? Cosas de este Que va tipo, por que circula por las carreteras, que anda por las calles, eso que circula va por por carreteras una y acera, que estaciones, eso se paga y bueno, se bueno, es público. y que va en el metro y que esas cosas, sí, pues es más consciente de que tiene es decir, que hay esos impuestos y él paga muy poquito, pues lo que recibe no, no lo conseguiría con lo que paga. ¿Eh? Entonces, quiero decirte que de alguna manera, los impuestos.
no sé quién comentaba, en países hay una conciencia, bueno, gente que tiene más conciencia, no sé quién decía que le preguntaba, no sé si en Irlanda o en Dinamarca o por ahí, que le preguntaban por los ingresos y decía, no, no, por los ingresos que tiene, por lo que cada Hacienda no le quiero preguntar. Dice, no, no, si yo quiero decirle porque estoy orgulloso de pagar Hacienda. ¿Eh? Porque sé que estoy colaborando a la vida de los que viven conmigo. Sé que estoy contribuyendo a generar una red social, una idea de infraestructura cívica, de que vivimos en común y de que el que está ahí no es un posible persona que me va a quitar del dinero. ¿Eh? Porque, no, no, estamos todos aportando. Entonces, es obvio que el que más dinero ingresa, ¿no? Tiene que pagar más dinero a Hacienda. Y lo que hay que garantizar, evidentemente, es que luego eso que se aporta a la hacienda pública se ha repartido con justicia. Entonces, de alguna manera, es decir, lo que está de fondo aquí, la parte fundamental, ¿eh? Sería esa idea básica del anarquismo, de cada uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades. Mm. Pues, si usted rinde más porque usted tiene un CI del 160, es un superdotado, porque además le ha tocado vivir una familia muy estable y una familia que le ha dado, pues vale, usted tiene que reconocer que está en deuda con la sociedad. Usted es quien es que sé ya aquí es porque yo valgo mucho. No, 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 no se líe. Eso está mal planteado. Y además, obviamente, eh, tiene que generarse una conciencia social. Yo me acuerdo cuando, no sé si tú lo recordarás, bueno, en Valencia hay metro, no sé si en Valencia hay metro, pero es igual, Valencia sí hay metro, muchos metros. hay mucho metro. Sí, hay metro, hay metro. Entenderá cómo estás. Pero, Mm. vamos, pero los autobuses también, los autobuses públicos. Cuando en Madrid, yo recuerdo cuando pusieron las taquillas del metro, desaparecieron los cobradores que te tenías que pasar por delante de un señor para entrar, la gente pensó que iba a ser un La capricho. leche, que se iban a colar todos, ¿no? Pues no, al final la gente paga, Ah. mayoritariamente. Yo no noto no se nota en principio que la gente se esté colando. Cuando ves a un tío, un joven, o no un joven, tan joven que salta, ¿no? Porque igual es que se ha olvidado la tarjeta en casa y es un pequeño problema, ¿no? Y dice, bueno, pues salto, ¿no? Pero la gente no se cuela, porque la gente aprende, o sea, se educa en una manera de entender el mundo en que eso es de todos. Y por tanto, si es de todos, tenemos que cuidarlo entre todos. Y no que lo cuide el que está al lado, no, no, habrá que cuidarlo entre todos. Habrá que tener ese sentido que es, yo creo que es las ideas básicas del anarquismo, el apoyo mutuo. Yo no voy exigiendo mío, 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 yo. Yo soy consciente de que soy lo que soy porque otros han hecho posible que yo fuera lo que soy. Y mi obligación elemental es echar una mano. Tanta más mano cuanto más suerte haya yo tenido. Evidentemente, en la vida hay que tener suerte y además luego aprovecharla. Eso es cierto. Pero tendré un mérito en lo que yo he conseguido. Pero no justificar diferencias, te digo, más de 5 10 veces más. Y obviamente lo que tendría que estar garantizado es que todo el mundo dispone de una casa decente, ¿eh? Y que todo el mundo dispone de sistemas de transporte decente y puede ir a un hospital en el que le tratan bien y le curan en serio, si todo eso está garantizado. E incluso incluso ahora que se ha puesto de moda, porque eso no ha existido toda la vida, ¿no? La necesidad de ir de vacaciones, ¿no? Y que se puede ir de vacaciones y que hay sistemas que permiten que la gente viaje, que tenga menos dinero, todas esas historias, ¿no? Es decir, que el dinero hay diferencias, pero se podría admitir un nivel de diferencias, pero lo que es fundamental es que la gente interiorice ese sentido básico de lo que hablaban los anarquistas del apoyo mutuo.
decir, las sociedades que progresan, como los, decía Bakunin, como los animales que evolucionaron por el apoyo mutuo. Lo que hace que las especies crezcan, se mantengan y vayan bien es que se apoyan, que trabajan en grupo y que organizan para servirse unos a otros. Y eso, Eh, eso el ser humano, sin mm, duda alguna, posiblemente desde el punto de vista, eso lo dicen los biólogos, no lo digo yo. Y lo dicen sobre todo a partir de Kropotkin. sí, Se lo reconocieron tarde, pero ya lo reconocieron al final, ¿no? Cuando no era aquello el lobo es un hombre para el lobo, ¿no? Y el triunfo de los más fuertes que ganan a los más débiles y el que sea débil que se aguante. ¿Eh? Que eso era la idea del capitalismo de los maltusianos y de esta gente, ¿no? Entonces no, mire usted. Es otra cosa. De la sociedad hay que generar conciencia de comunidad. Y cuando usted genera conciencia de comunidad, incluso un libro que os comenté aquí un día, ¿no? Es decir, cuando hay un gran desastre, mm, los ciudadanos ayudan. sí, Es igual, son claro. muchas Es veces igual. muchas veces los primeros en prestar toda la Eso. ayuda que pueden y está en sus manos. Claro, Después es el llegan los ejemplo de la daga vuestra, ¿no? sí, sí, sí. Después llegan los especializados, los que tienen las máquinas, pero las máquinas son de todos. Las máquinas Claro, las tienen porque hemos pagado impuestos. Las claro. máquinas no se las han regalado. Las máquinas Pero son la nuestras. comunidad social va inmediatamente a echar una mano. Sí, sí, Bien, los primeros en ayudar fueron los vecinos, sí. claro, a continuación lo que llegó la UME, esa famosa, la verdad que fue un invento Pero, curioso. pero la UME llega con nuestras máquinas, con Claro, nuestro máquinas que dinero, hemos puesto nosotros a su disposición, en salario que cobran de nuestros impuestos, ¿no? claro. Pero ellos no venden su trabajo. Claro, es que a ver si a la gente piensa que la UME ha nacido ahí No, no, de una borrasca que apareció por el Atlántico, ¿no? no, la UME nace porque hay alguien en un gobierno que se da cuenta que hace falta un cuerpo como eso, ¿no? Y es Bueno, uno de los cuerpos que, como el de los bomberos o como el de, o más, ¿no? Es decir, son cuerpos que los ciudadanos inmediatamente, o como toda la sanidad pública. Claro que sí, son que sí, que importantes. sí, que está claro, que hay que entender que son servicios públicos que pagamos con los impuestos, con nuestros impuestos, que no son regalos del Estado ni benevolencia de, del rey o del Son presidente. especialmente meritorios porque arriesguen su vida por salvar a la gente. Es que es su trabajo. Y Claro. evidentemente hay que reconocérselo. Se les reconoce. ¿Eh? Se les... Pero es esa idea del apoyo mutuo, ¿no? Mm. Entonces, el artículo se me ha parecido interesante porque, claro, yo sí que creo que lo que está haciendo muy difícil la vida social en estos momentos, aparte de la desigualdad que tú decías, es esa noción de lo mío, lo mío, lo mío. El mérito, yo me lo merezco, el otro no. Yo quiero tener más. La falta de, eh, de conciencia ciudadana. Muy bien, Félix, se nos acabó el tiempo. El que quiera puede ir al periódico digital nuevatribuna.es, buscar ese artículo en la tribuna. Hace falta construir una infraestructura cívica para una vida en común. Es de Cándido Marquesán Millán y está fechado el 21 de septiembre es decir, hace unos días de este año, de 2025. Lo leen, está bien, has hecho una reflexión sobre lo que más o menos dice y nada, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene y que va bien la cosa y que al final, a ver si en la ONU arreglan algo. Porque si Bueno, desaparece la ONU, lo hemos liado. eh, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Sí, el escepticismo es enorme y sobre todo cuando te haces más mayor y has visto tantas cosas que organismos como la ONU u otros han sido incapaces de solucionar, aunque todos pensábamos que lo harían. Pero No, es difícil, es difícil. Tengo un familiar que trabaja además
en, en servicios internos, en vigilancia interna, y hay cosas en la ONU, ¿eh? Hay cosas en la ONU. Bien, no vamos a entrar en ello porque no nos queda Bueno, tiempo. Un abrazo, que sí, haya salud, que vaya bien y y nos eso, vemos la semana que viene, ¿vale? nos Feliz. vemos la semana que viene.